cónyuges, pero también puede ser entre los hijos y los padres, ¿no? Siempre va a haber problemas y eso de hecho lo tenemos que entender como una manera de crecimiento. El conflicto siempre nos va a ayudar a fortalecer siempre la relación familiar o conyugal y no nada más a ese nivel, sino en cualquier interacción que tengamos en nuestra familia espiritual, en la Keilah, sobre todo, quizás virtualmente no sea tan marcado eso, pero cuando ya nos estamos congregando sí es importante observar los niveles de interacción, los conflictos que vayamos teniendo y cómo podemos manejarlos, ¿verdad? Entonces, descubrí hace tiempo en un libro interesante, que luego se los comparto, un libro sobre relaciones entre hombres y mujeres, entre esposos y esposas, y hablan de algo que se llama el círculo alienante, que no es otra cosa que la falta de comprensión de cada uno de nosotros como cónyuges, y se aplica también a nivel familiar, la falta de comprensión de las necesidades de la otra persona. Si yo desconozco cómo piensa mi pareja, cómo siente lo que necesita, sus temores, sus necesidades, sus fortalezas, lo que le molesta, lo que le duele, lo que la lastima, lo que, etcétera, etcétera, todo eso que yo no conozco de él o de ella, me va a llevar o nos va a llevar casi por ley a un conflicto que no necesariamente tiene que ser malo, sino que el problema empieza cuando nosotros no sabemos lo suficiente, no solamente de mi cónyuge o con la persona con quien tengo el conflicto, sino que no conozco también lo que yo necesito y también por lo que estoy pasando. Entonces, aquí es importante, veo la metáfora de, por ejemplo, el Eterno es nuestro esposo, por así decirlo, y la Keilah, todos los creyentes en Mashiach, somos como que la mujer, ¿no? La esposa, y vemos que el conflicto que hubo de que nosotros nos apartamos del Eterno, nosotros pues nos apartamos de la Torá, muchos de nosotros veníamos de la idolatría, del humanismo y de todo ese conflicto que podríamos verlo en una metáfora como que nosotros como pareja fuimos los que ofendimos al Eterno, ¿no? Sin embargo, aquí el que buscó la reconciliación, pues fue él mismo, ¿no? Él se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo para captar nuestra atención y entonces nosotros tener una intimidad mayor con él. Entonces aquí es importante desde el principio entender que todos los conflictos que vayamos teniendo económicos, emocionales, de propósitos, de metas, de intereses personales, intereses familiares, espirituales, todo eso, nos tienen que llevar a una intimidad mayor, no solamente entre nosotros mismos, sino con el Eterno. Entonces, tenemos también que entender ciertos mecanismos de nuestro ser, cómo actúan, ya sea a nuestro favor o en contra, ¿no? Porque, como dice la Escritura, el corazón es malo y perverso, ¿no? Y también Yeshua nos decía que del corazón mismo venían los engaños, las idolatría, todo eso malo de lo que siempre habla la Escritura venía del corazón, ¿no? Entonces, eso, pues, ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero si yo no entiendo que realmente tengo esas debilidades dentro de mí y que también la persona con la que yo tengo ese conflicto o esa necesidad de reconciliación también tiene esa posibilidad o ese potencial de transgredir, de lastimar, de ofender y todo eso, ambos lo tenemos, pero tenemos que conocernos y tenemos que aprender a gestionarlo, ¿no? Y sobre todo lo más importante, como decía Yeshua, ¿no? Justamente le preguntaban a él sobre en la resurrección con quién iba a estar, ¿no? Si con la primera esposa o con la segunda o con la tercera. Y él les dijo algo que siempre capta mi atención. Les dijo, ustedes se equivocan porque no conocen la palabra del Eterno, ¿no? Y por mucho que nosotros vayamos con alguien que nos dé un consejo o que yo quiera manejar mis emociones o que yo pues busque información en la psicología, en el humanismo o tome un consejo de alguien que aún sea más crecido, pero la fuente principal de donde tengo que sacar fuerza y sabiduría es de la palabra. Por eso dice, erráis porque no comprendes la escritura y el poder del Eterno, ¿no? Entonces, si me acompañan, por favor, vamos
haber ciertas cosas que van a ser importantes para poder empezar una reconciliación, ¿no? Lo primero es, como dice Mateo 5:37, este pasaje dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De lo que está hablando nuestro Padre es tomar una decisión. Si es necesario para nosotros o vemos que valoramos esa relación que es importante para nosotros, pesamos y bueno, es conveniente que yo me vuelva, que volvamos a retomar esta relación. Entonces, si creemos y los dos valoramos que es importante, entonces tenemos que hacer tomar una decisión y esa decisión obviamente tiene que ser algo en lo que tú pongas todo tu carácter y decidas y cumplas lo que hay que hacer, ¿no? De las dos partes. Por ejemplo, voy a tomar unos puntos que vi sobre un artículo justamente de este tema de la reconciliación y dice, en primer lugar, hay que tomar la decisión de empezar el proceso, hay que decidir si reconciliarse o no. O sea, es el primer paso, ¿no? Tienes que decidir porque si uno omite este paso de reconciliarse, de arreglar las cosas, de retomar, de restaurar, y dejamos que pasen los conflictos, los omitimos, no les damos tiempo para que se resuelvan, entonces esto va a ir creciendo y vamos a tener cada vez más problemas y la mente o la psicología juega en contra, ¿no? Porque entre más tiempo pase, un conflicto se puede hacer más difícil de aplicar y entonces como dicen los escritores sobre este tema, que lo que empezó como un pequeño error de parte de mi cónyuge, de la persona con la que tuve el conflicto, entre más tiempo deje pasar, entonces eso va a hacer que mi mente vea un error de esa persona como general, ¿no? Todas las cosas que haga esa persona yo las voy a ver mal, ¿no? Si no le doy el tiempo y la otra persona igual. Era cosa de que nada más tuvo este error, ¿no? O este problema, pero como no le damos tiempo, no empezamos una reconciliación, una restauración, un compromiso, como no le damos ese tiempo, crece y entonces todo lo que hace esa persona yo lo veo mal, ¿no? Y me empieza a contaminar el corazón, la mente, y entonces empiezan esas raíces de amargura de lo que habla la escritura. Entonces, es importante tomar una decisión como primer punto y cuando tú decides hacerlo, entonces lo tienes que hacer, ¿no? Como dice nuestro maestro Yeshua, tú sí, si tú decides, entonces tiene que ser un sí, ¿no? Pero si decides que no, entonces no estés jugando al sí y al no. Como siguiente punto, bueno, hay un punto que se me hace importante porque dice, se debe valorar la conveniencia y la posibilidad de la reconciliación. No sé ustedes qué piensen, pero ¿qué sería conforme lo que ustedes ya saben de la palabra conviene, les pregunto a ustedes, ¿conviene restaurar un conflicto familiar? ¿Conviene o conviene mejor deshacer la posibilidad de una reconciliación? ¿Es conveniente? Les pregunto, ¿conviene? O sea, ¿cuál es la conveniencia de poder yo empezar una reconciliación y retomar una relación y restaurarla? ¿No conviene eso? ¿Conviene el sacrificio de hacer eso? Porque muchos podrían pensar es que, pues no, porque es que volver a pasar por este problema y es que él no me entiende, o es que él y yo no hacemos esto, o es que mis hijos no me entienden, o es que mis papás no, y podríamos pensar, no, pues es que no vale la pena, no me conviene, o verdaderamente conviene. ¿Conviene restaurar una familia? ¿Ustedes qué piensan? Y eso me va a llevar a un punto importante, ¿no? Porque la verdad la diferencia entre el enfoque del mundo de tener una familia es totalmente diferente al enfoque de la familia de uno que es creyente en la palabra, ¿no? La Torá nos enseña por qué es importante una familia, por qué es conveniente, y en el mundo obviamente como tienen esta falta de información de la Torá, sí pueden pensar, pues es que no vale la pena el sacrificio, ¿no? Y obviamente sí tenemos que cuidar a la hora de tomar una decisión de restaurar un conflicto familiar, de tomar esa decisión y evaluar si cada uno de las dos partes estamos pues preparados dispuestos a hacerlo. Y también medir si realmente habrá posibilidades de hacerlo crecer, porque sí va a haber situaciones en las que
tendremos que decir que no, ¿verdad? Porque si yo empiezo la posibilidad de una restauración, de una reconciliación, pero veo o hay antecedentes de violencia que pueda afectar mi mente, mi espíritu y mi físico, pues entonces creo que conforme a la Escritura lo más sabio sería no continuar o no decidir no hacer esta reconciliación. A ver, estaba viendo aquí un punto. Muy bien. Siguiente punto, ¿no? Veo aquí en Santiago 5:16, confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto está en Santiago 5:16 y nos dice dice, declárense sus ofensas, pero es como tener esa charla entre la parte que es ofendida y el ofensor, o si ambos pues llegamos a ese conflicto y nos ofendimos, sea padre, hijo, padre, esposa, esposa, hijo, o lo que sea, siempre debe haber como hable, ¿no? Habla con él y declara lo que tú hiciste mal, pero también escucha lo que él hizo, por qué, cuáles fueron sus motivos o sus razones por las que se llegó a ese conflicto, ¿no? Hay que hablarlo, o sea, primer punto hay que decidir, segundo punto hay que hablarlo. Y el problema, como repito, siempre que dejamos pasar un conflicto en todos los niveles, sea en el trabajo, sea como hermanos en la clase, sea como hermanos carnales y como pareja, uno de los problemas principales es no hablar el problema, no declararlo, no expresarte, ¿no? Sabes que sentí esto, y siempre debe de haber un mediador, ¿no? Porque nos va a ayudar a madurar, a saber escuchar a la otra persona y también a que alguien me equilibre a mí, porque si siempre tenemos como que queremos tomar el control de que yo tuve la razón, yo fui el más lastimado y sale a flote nuestro egoísmo. Siguiente punto, bueno, no sé hasta aquí, este punto, no sé si alguien quiera comentar algo o quieran hacer alguna pregunta donde podamos abrir el tema hacia otros lados. No sean tímidos. O continuamos, muy bien. Hay algo que se ve as importante, ¿no? Como punto decidirse, segundo punto hablarlo y este punto que pienso que es fundamental y es el punto de reeducarse sobre lo que es una familia, ¿no? Yo veo, por ejemplo, no sé ustedes qué piensen, muchos de nosotros que estuvimos fuera de la presencia y de la sabiduría del Eterno, pues mucho de lo que nos llevó a tener una familia o querer formar una familia era mucho como que el instinto, ¿no? El instinto de querer ser amado, el instinto de que alguien te comprenda, la necesidad de disfrutar de una pareja, de que te comprenda, la necesidad de hablar con otra persona y compartir tus sueños y la necesidad de esas cosas fundamentales o básicas que tiene pues con lo que nos hizo el Eterno, ¿no? Pero en el reino del Eterno siento que eso no es suficiente porque escuché hace tiempo un rabino que sí me cambió la perspectiva de que era una familia, ¿no? Y él comenta que formar una familia es como entrar al ejército y reclutar personas porque estamos en medio de una guerra. Una guerra espiritual en donde imagínense si ahorita con todo esto de que se difunde lo del aborto y ese ataque a la familia se está dejando de cumplir uno de los mandamientos fundamentales del Eterno que es multiplicarse, ¿no? Crecer y multiplicarse. Pero si nosotros no hacemos eso, como es el enfoque de la palabra, entonces el mundo sí lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero al mundo no le interesa guardar la palabra del Eterno, ¿no? Al mundo no le interesa guardar los mandamientos, ni adorarlo a Él, ni obedecerlo a Él. Entonces lo que va a pasar con esa familia es que se van a multiplicar justamente, van a crecer y van a ser enemigos que se van a multiplicar y van a, consciente o inconscientemente, van a ser enemigos de todos los que sí quieren seguir al Eterno y obedecerlo. Entonces, obviamente, cuando nosotros formamos una familia, el enfoque principal o uno de las razones por las que una forma una familia es para llenar este mundo de la luz y de la sabiduría del Eterno. Por eso es reeducarse en la palabra del Eterno. Como primer punto, en Génesis 2:15,
Dice, tomó pues el eterno Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Pero obviamente el Edén es una metáfora del mundo, ¿no? Del mundo así como está en esta vida física. Creó el eterno al hombre para que en ese Gan Edén lo labre y lo cuide. Pero mi pregunta, así me gustaría así que si alguien participara, es si ahí aún no habían otros pueblos enemigos del Eterno, ¿por qué el Eterno dijo que, o sea, puso al hombre para que lo protegiera, ¿no? Porque dice aquí, hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿no? La palabra guardar en hebreo shomer, pero significa proteger, ¿no? Y mi pregunta es, ¿proteger de qué? ¿No? Quiere decir que como primer tarea de la familia, que reeducarse en la reconciliación es, ¿sabes qué? Nuestra familia no nada más es para vivir las necesidades básicas de las necesidades humanas, ¿no? Sino para cumplir un mandamiento que es guardar, o sea, labrar y proteger el mundo, ¿no? ¿De qué? ¿De protegerlo de qué? ¿No? Ahí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿protegerlo de qué? ¿De qué tenemos que proteger este mundo? Nuestra familia, la familia del Eterno, fue creada para proteger al mundo, pero ¿protegerlo de qué? No, espera, perdón. ¿Lo desactivaste? Ahora sí. Sí, ok, sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, entonces en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? O sea, cuando tenemos un conflicto familiar, económico, emocional, de todo tipo, siempre nunca debemos olvidar que no estamos luchando contra la pobreza, no estamos luchando porque mi pareja no me entiende y porque, eh, no sé, me ofende cada rato, porque tenemos estos conflictos constantemente y porque los vecinos no nos comprenden y porque tenemos este conflicto en el trabajo y porque fulanito, porque no. Hay un conflicto porque estamos en medio de una guerra espiritual, ¿no? Dice, no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, nuestra familia es como, yo lo veo así, la verdad, no sé cómo ustedes sí cumplen para cubrir necesidades fundamentales, esas necesidades que el Eterno, con las cuales el Eterno nos hizo, pero también como propósito es cuidar y proteger este mundo o sea, de lo espiritual, pero de lo negativo espiritualmente hablando, ¿no? Y el mundo que no conoce al Eterno obviamente está desprotegido y la familia del Eterno es el arma o es por ejemplo, la infantería, por así decirlo, que va directo a cuidar a la familia, a enseñarle a las personas por qué es importante la familia, por qué hay que fortalecerla, por qué el hombre tiene que ser la cabeza, por qué la mujer tiene que ser la ayuda idónea, por qué, por esto y por esto, ¿no? También dice ahí en Génesis que el hombre, bueno, y dijo el eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Entonces, uno de los propósitos fundamentales en este caso del hombre, dentro de su propósito, porque no sé si habían notado ahí, pero el hombre cuando el Eterno dijo esto, el hombre estaba poniéndole nombres a los animales, ¿no? Pero esa palabra en hebreo de nombrando a los animales significa ayudar, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo Adán de alguna manera es ayudando a la creación del Eterno, ¿no? A cumplir un propósito. Estaba haciendo algo trascendental, pero dijo, el hombre no es bueno que esté solo haciendo este trabajo en el mundo, ¿no? Entonces, el propósito del hombre sí es hacer algo trascendente en el mundo, labrar este mundo, cuidar la mente de mi hijo, cuidar la mente de mi hija, proteger a mi esposa, enseñarle al mundo que hay algo más allá de las necesidades físicas, pero no puede el hombre hacerlo solo, ¿no? Y el propósito de la mujer es algo interesante, ¿no? El propósito y la necesidad fundamental de la mujer
es ayudar al hombre a hacer eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea su esclava o lo que sea, no sé cuántas cosas se pueda prestar esto, ¿no? Pero ese dicho, yo siento que ese dicho de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, de alguna manera es cierto, ¿no? Porque la mujer, la fuerza de la mujer, el propósito, o sea, el porqué de la mujer es ayudar al hombre, ¿no? Cada uno cumple su propósito, ¿no? Pero como obviamente dice el Eterno, como no conoces la palabra, te equivocas, ¿no? Erras, o sea, te equivocas constantemente, erráis, ¿no? Dice él, se equivocan constantemente porque no conocen el fundamento y la razón de la familia y como desconocemos todo eso, caemos en conflictos constantemente, ¿no? Ahora, ¿qué es, por ejemplo, el hombre tiene un propósito trascendental de ayudar y de hacerle un bien al mundo de alguna manera el hombre. La mujer tiene el propósito de ayudar al hombre a cumplir ese cometido, ¿no? Podríamos decir que es la fuerza del hombre, ¿no? ¿Y qué es el hijo? ¿Qué es el hijo? Y dice algo interesante aquí en Salmo 127, ad hoc con esto que estoy hablando de la guerra, dice que Salmo 127, 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y me gusta esta frase porque si está hablando de que el hombre es un valiente que tiene sus saetas en su aljaba, está hablando de una guerra, ¿no? Y lo podemos entender como una guerra espiritual. O sea, también la palabra yará está implícita ahí porque es Torah, es dar en el blanco, ¿no? Y está hablando del hombre que está defendiendo, cuidando al mundo de todo lo que está mal aquí en el mundo. Y el hijo dice que es la saeta, ¿no? Es decir, eso que no puede, a donde no puede llegar el hombre, el hijo sí puede llegar, ¿no? Entonces veo ahí como que un cuadro de todo lo que es la familia, ¿no? El hombre es el que tiene la visión y la misión principal de hacerle un bien al mundo en todos los niveles, económico, emocional, en la manera de educación, pero hacia donde no puede llegar el hombre, como no tiene la fuerza para llegar ahí, pero los hijos que el Eterno le da, que es una herencia, son como una flecha que ellos sí van a llegar porque tienen más fuerza, ¿no? Y la mujer siempre está ahí porque su propósito es fortalecer al hombre, ¿no? Y veo aquí otro, por ejemplo, Proverbios 1, 8 al 10, ¿no? Me gusta esto porque creo que aquí está resumido cómo debería ser una familia para que pueda avanzar, para cumplir el propósito y para que no se quede como que es tu responsabilidad hacer esto y el hombre tiene que hacer el otro, pero la mujer tiene que estudiar Torah, pero el hombre no, pero es que el hombre sí, pero la mujer se tiene que quedar en casa, pero los hijos tienen que ser el otro y no sé, y todo esto viene aquí, ¿no? Dice, oye hijo mío, Proverbios 1, 8 al 10, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí dice claramente la instrucción de tu padre. Esta palabra de instrucción en hebreo es la palabra musar, que se traduce como disciplina. Entonces cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, es como si nos está dando a entender la palabra, sí, la palabra que el padre es el responsable de poner disciplina en la familia, ¿no? Disciplina en la familia. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Esta palabra de dirección en hebreo es la palabra Torah. Entonces, imagínense lo que dice, hijo mío, y bueno, está implícito que está diciendo, hijo mío, déjate dirigir por tus papás, ¿no? Déjate dirigir por tus papás y aquí todos tienen una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad y un porqué. Los hijos tienen que dejarse guiar por los papás, pero los papás tienen una responsabilidad fundamental, ¿no? El papá tiene que poner disciplina y la mujer dice, y no desprecies la Torah de tu mamá. O sea, dirección en hebreo es Torah. O sea, quiere decir que aquí todos tienen que aprender y todos tienen autoridad y todos tienen un rol fundamental y cuando se quiebra ese círculo, cuando no entendemos que tenemos un propósito fundamental cada uno de nosotros y de que yo no entiendo a por qué ella no está haciendo esto, que ella no me entiende a mí y que por qué mis papás no me entienden y por qué mis hijos no me entienden, cuando se empieza a romper todo eso por falta de conocimiento de la Torah, entonces viene un conflicto y el conflicto no es malo, pero como no tenemos
no sabemos por qué viene el conflicto, que es para crecer, para tener una mejor, o sea, más fuerza en la familia y más intimidad también. Entonces obviamente vamos a caer, vamos a terminar en ese círculo de ruptura, ¿no? De ruptura a cualquier nivel y en cualquier tipo de interacción. No sé, familia, hasta aquí, si quieren comentar algo, porque yo los vi como que muy, sí, tenían varias preguntas ahí que a lo mejor no tienen que ver con el tema, pero pues sería importante que ahorita todos creciéramos, ¿verdad? A ver, los escucho. Salón. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que estaba comentando antes de la reconciliación, de buscar estar bien con los demás. ¿Cómo sería la forma más sabia de guiar a los hijos en cuanto a este tema? Eh, Cuando ellos van a la escuela, ¿qué pasa? Que en la escuela están en contacto con personas que no tienen nuestros mismos principios. Y nosotros hemos experimentado que nuestros hijos son muy pacíficos, niños que, bueno, venimos del cristianismo, y uno en el cristianismo pues aprende básicamente a no pelear, nuestros hijos pues no tienen violencia, pero llegan a la escuela y se consiguen con niños violentos y nosotros nos pasó que nuestro hijo mayor, un niño lo golpeó y él se quedó paralizado, no se sabe defender. Entonces nosotros mi esposito y yo comenzamos a hablar, o sea, hasta qué punto, porque claro, sí tienes que buscar la paz, pero hasta qué punto es bueno que un varón, sobre todo siendo un varón, sea no tenga como creo que es algo aún, ¿cómo se diría? Como automático, ¿no? El de varón, bueno, o sea, no me Instinto. golpees, de poner ese límite. Yo a veces le hablo con mi esposa porque obviamente yo no crecí, mi infancia no fue a la luz de las escrituras, entonces por lo menos a mí me acorralaban en la casa y me decían, si te dejas, no voy a decir la palabra que me decía mi mamá, pero me decía, si te dejas vencer en la calle, cuando llegues aquí, bueno, va a ser peor. Ujú. Entonces, bueno, tenía que salir para adelante, pues como quien dice, y no podía llegarle a mi mamá que mira, que esto, y así como que uno aprendía, pero claro, la presión que sentía yo cuando niño era enorme, porque presionaba en la calle, presionaba en la casa, y eso no estaba bien, no me hacía sentir bien, pero de cierto modo esa forma arcaica de enseñanza daba resultado. Sí lo daba buen resultado, ibas aprendiendo a ir en el transcurso del camino, pero no está bien. Y no queremos aplicar ese método con nuestro hijo, sino hablarle y todo eso, y hemos hablado de meterlo en karate y artes marciales, pero hay una esencia que se aprende cuando uno está en la calle, que hay algo que se aprende allá afuera, que es estando allá afuera, que si un muchacho es criado mucho a lo interno, no lo va a aprender. Sí se escucha así todavía. O sea, bueno, miren, hermanos, yo también creo que como muchos de ustedes, yo sí crecí también fuera de la presencia del Eterno y también mi infancia en el tiempo, bueno, sí hace más tiempo y también era violenta, ¿no? También tuve esos problemas de bullying y hubo mucho tiempo en que también yo quería ya no ir a la escuela, ¿no? Como me imagino que muchos de nuestros pequeños hoy en día. Hubo un momento en la vida o sea, de mi familia, mi esposa y yo, en que cuando vimos que había la posibilidad de educarlos fuera del sistema, no lo pensamos, ¿no? O sea, mi experiencia propia es que, y la llevé a cabo, llevamos 17 años en esto, es homeschool, ¿no? He escuchado que ahorita creo que ya va a estar más complicado hacer homeschool, no lo sé aún. Yo llevo 17 años, o bueno, quitando los años que no voy a la escuela, 15 años o 14 años, mantuve a mis hijos fuera del sistema porque sé que es algo muy violento, ¿no? O sea, en muchos sentidos, no nada más físicamente, sino eh, cuando tengo oportunidad de pasar por una escuela veo la manera en que se expresan los chavos. Yo fui maestro también de escuela y vi todo lo que hacen ahí, todo eso, ¿no? Entonces, como yo me sentí en ese momento, dije, no sé cómo yo podría manejar algo así como lo que me están comentando. Yo tomé la decisión de sacarlos del sistema, no solamente por ese tipo de situaciones, sino
porque sabía que el sistema no le iba a dar la educación que yo necesito que tuvieran mis hijos, ¿no? Entonces creo que como primer punto, yo no, o sea, está la opción de sacarlos de la escuela, ¿no? O sea, y por otro lado, por ejemplo, pienso que el arma principal de un niño o en un caso así, creo que es la oración, ¿no? Yo no creo que haya nadie que pueda tocar a los hijos del Eterno si en realidad estamos así metidos así en el camino total del Eterno, porque la palabra lo dice, ¿no? O sea, sí hace mención de que los que quieren vivir piadosamente vivirán persecución, ¿no? Pero eso o ya cuando tú estás compartiendo la palabra, cuando estás ya en un algo más activista en relación a lo espiritual, pero si no hay necesidad, o sea, si yo voy a la escuela para cubrir el sistema del mundo y por eso estoy recibiendo, no sé, esos ataques, yo siento que no hay necesidad, ¿no? Y qué bueno que lo comentas porque yo no sé, ustedes han visto al Roé David, que es un activista así de primera, ¿no? O sea, él ve una necesidad y empieza a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, viendo estas necesidades, creo que alguien de nosotros puede hacer algo y puede levantar un sistema o una enseñanza en donde, y de hecho creo que ya está haciendo, en donde podemos educar a nuestros hijos sin tener que pasar por eso, ¿no? Nos podemos organizar y muchos de ustedes son licenciados, licenciados en psicología, pedagogía, cualquier cosa y podemos crear un sistema. Hay personas que ya, hermanos, no sé, en el cristianismo que tienen escuelas, ¿no? Que estén en escuelas específicamente para gente creyente, ¿no? Lo podemos hacer, pues sí, y no te podré decir, yo no siento que la solución sea pues prepararse, meterlo al box o eso, porque creo que no es responsable, ¿no? Pero sí escuché una vez a un sabio de la Torah que es Shem Tov y comentaba que a muchos chicos les llama la atención las artes marciales, ¿no? El karate, a mí en lo personal me gustan las artes marciales mixtas, pero me gusta nada más, ¿no? Sí, como manera de entretenimiento, pero son sumamente violentas, ¿no? Y en algunos países, pues esto ha funcionado, ¿no? Fuera de la voluntad del Eterno. Pero este rabino decía algo interesante, porque decía que la tefilá era exactamente lo mismo. O sea, la tefilá bien hecha y sabiendo con conocimiento de causa qué es la tefilá y cómo es el arte de hacer tefilá, es como entrar como un arte marcial, ¿no? Porque luchas espiritualmente justamente para no tener este tipo de problemáticas, no solamente con nuestros hijos, sino incluso en nuestro trabajo, ¿no? No sé si eso, Sí, te claro, nosotros somos venezolanos y cuando vivíamos en Venezuela hacíamos homeschool, pero ahora estamos viviendo en Islandia desde hace un año y algo y aquí ya no hay forma de hacer eso. Bueno, creo que también tiene la misma situación, o sea, no podemos hacer homeschool por las leyes que hay en estos países. Entonces, bueno, el Roda sí cuando he hablado en consejería con él siempre me dice lo mismo, no tengas miedo, porque Elohim los va a guiar. O sea, porque él fue el que nos trajo hasta acá y él sabe pues, que nuestros hijos, pues, sencillamente esto nos ha llevado a crecer, ¿no? A crecer, o sea, a que aún nuestro hijo busque más del Eterno, aunque se dé cuenta de que lo que uno le enseña en casa es real, o sea, de que mira cómo es el mundo afuera, mira cómo es vivir sin el Eterno, ¿qué escoges tú? ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo es aquí en casa o cómo es allá afuera? Entonces, en cierta manera, lo ha obligado a tomarse la espiritualidad más en serio, ¿no? Porque muchas veces los niños como que lo hacen porque lo ven ajá, y a fuerzas. Pero ahora es como que ya escoger, ok, o sea, esto no, de verdad, el mundo espiritual no es un juego, tengo que buscar de Elohim. correcto, diste la respuesta, de hecho, ¿no? No sé, alguien más que quiera comentar alguna pregunta aquí que crezcamos todos juntos o Ajá, aportar algo. Ah, ok, Roe, con respecto a lo que estaba hablando ahorita vale. de las saetas y de, o sea, acerca de tener hijos, eh, aquí por lo menos nos hemos dado cuenta que los musulmanes ¿Se escucha tienden a bien? tener, ¿Se escuchan bien? ¿se escucha bien? Ok. Ah, los